El primer lugar para comenzar es en Egipto, en un área conocida como Kemet. Esa región hoy en día es lo que consideramos como Gizeh. Ahora bien, esto no es lo que consideraríamos los faraones dinásticos de Egipto, como Khufu. Es algo que existió mucho antes que ellos. En la escuela nos dicen que la Gran Pirámide de Gizeh es conocida como la Pirámide de Khufu. Pero, ¿por qué nos dicen eso? Nos dicen que las pirámides fueron creadas para ser tumbas de los faraones, y sin embargo, nunca se ha encontrado un faraón en las pirámides de Gizeh. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Me parece que cuando nos dicen las razones por las cuales se crearon estas estructuras y quiénes las crearon, no nos permite entender la verdad detrás de ello. Si en realidad miráramos los datos, descubriríamos que casi todos los faraones de Egipto fueron enterrados a cientos y cientos de millas al sur de las grandes pirámides de Gizeh, en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Entonces, ¿por qué nos dicen que fueron construidas como tumbas? Eso elimina en gran medida el razonamiento detrás de su construcción. Cuando miramos la Gran Pirámide de Gizeh y la sofisticación detrás de los más de 1 millón de bloques de entre 10 y 15 toneladas cada uno, fueron creados para construir esa estructura. Pensamos que sería fácil para nosotros replicarlo hoy en día, y sin embargo, hay ciertos ejes estelares que se conectan con alineaciones con Sirio y Orión que están perfectamente alineados, pero no en este periodo de tiempo que tenemos, debido a la precesión de los equinoccios. Esas pirámides se alinearon con esas constelaciones estelares hace más de 13.000 años y casi 40.000 años atrás. Si observamos un periodo de tiempo conocido como Septepi, que significa el primer tiempo en Egipto. ¿El primer tiempo para qué? Al igual que en el creciente fértil, como hablamos en el último episodio cuando se crearon esas ciudades originales antediluvianas, Septepi representa cuando surgió la primera gran civilización de Egipto, conocida como Kemet. Ahí es cuando nos dicen que se construyeron las grandes pirámides de Gizeh, cosas como las tablas de esmeralda de Tot. Él afirma que fue parte de la construcción de esas pirámides, pero, ¿cómo lo hicieron y tuvieron tanta sofisticación con precisión matemática y alineaciones estelares, algo que ni siquiera podemos replicar hoy en día? Esto demuestra aún más que el conocimiento que sabían y que les fue transmitido se perdió cada vez más con el tiempo, y pensamos que estamos en la cúspide de nuestra sofisticación ahora, pero ni siquiera entendemos cómo pudieron construir esas estructuras hoy en día. La mejor evidencia dejada por estas increíbles civilizaciones no solo se encuentra en estas sofisticadas pirámides y templos, sino en lo que se conocen como las estructuras megalíticas del mundo. Ahora, ¿qué significa megalítico? Significa grandes piedras individuales, pero no algo en una forma rudimentaria como Stonehenge. Eso es algo que a menudo confunde a la gente. No estoy hablando de monolitos simples. Lo que estamos hablando son estructuras megalíticas altamente avanzadas y sofisticadas, en su mayoría construidas con granito, una piedra extremadamente dura. Pero, ¿por qué eso es importante? Una de las cosas que se ha perdido en gran medida de nuestra cultura hoy en día al entender por qué esos bloques y restos dejados atrás son tan significativos es comprender lo que se conoce como la escala de dureza de Mohs. La escala de dureza de Mohs representa el factor de dureza de una piedra específica, y la razón por la que eso es importante es que si se nos dijera que esa civilización que los creó estaba utilizando herramientas de bronce y cobre que son más blandas que la piedra con la que trabajaban, hubiera sido imposible manipularlas. Es por eso que sabemos que cuando miramos la dureza específica de estas piedras, como el granito que tiene una dureza en la escala de Mohs de aproximadamente 7, sabemos que hubiera sido imposible para las civilizaciones que nos dicen en la escuela haber creado esas estructuras. ¿Qué significa eso? Significa que las civilizaciones que crearon estos lugares alrededor del mundo que estamos a punto de revisar tenían herramientas y sofisticación mucho más allá de las civilizaciones que podrían haberlas creado, como nos dicen en nuestros libros de historia. Parece haber dos eventos diferentes que están ocurriendo en nuestro sistema solar y que están afectando a la Tierra y estas civilizaciones. Entonces, ¿significa eso que estas civilizaciones conocían sobre estos eventos? Lo que encontramos cuando miramos las bibliotecas astronómicas antiguas, la más conocida es Göbekli Tepe en Turquía, es que estas civilizaciones parecen estar mapeando los cielos para un ciclo específico, conocido como la precesión de los equinoccios.
en el cual la Tierra oscila en su eje y se enfrenta a diferentes constelaciones. Todo ese ciclo se conoce como el Gran Año, que son 26.000 años, durante los cuales la Tierra se enfrenta a diferentes constelaciones en un periodo de 2100 años. Pero, ¿por qué estaban mapeando eso? Si imaginaras cómo llevarías el registro del tiempo como una civilización antigua, y te enfrentaras a diferentes constelaciones cada 2100 años, podrías predecir cuándo ocurrirían esos eventos, lo que significa que cada civilización anterior dejó suficiente conocimiento para advertir a las futuras. Revisemos algunas de las evidencias que demuestran que ocurrieron esos eventos y discutiremos qué podría estar causándolos y si sucederá en nuestro futuro. El primer lugar para mirar, además de observar la vitrificación presente en estos bloques megalíticos, es revisar uno de los registros más importantes que tenemos para mirar hacia la antigua historia y comprender cómo eran las temperaturas globales y el medio ambiente en la Tierra. Para hacer eso, tenemos que mirar algunos de los casquetes de hielo más antiguos del mundo. Los dos más importantes de esos casquetes de hielo son Groenlandia y la Antártida, en los cuales podemos tomar muestras de núcleos de hielo y retroceder miles y miles de años en la historia, más de 20.000 años y en algunos casos hasta 50.000 años. Lo que los científicos pueden hacer es perforar esos antiguos casquetes de hielo para mirar el hielo y ver qué había dentro de ese hielo en ese momento. Eso nos da una instantánea de cómo eran los niveles de CO2 y cómo era el medio ambiente del planeta hace entre 20 y 50.000 años. Y lo que encontraron fue sorprendente. En lugar de tener eventos que sucedían al azar, encontramos una correlación de casi cada 13.000 años, hasta donde podemos ir, que parecen haber ocurrido catástrofes en la Tierra. Algo tan severo que no estamos hablando de un solo evento, sino de un periodo de más de 1000 años donde los eventos ocurrirían una y otra vez de diferentes maneras. Trata de imaginar al planeta pasando por un ciclo donde ciertas catástrofes causarían eventos en la Tierra que serían simultáneamente tan destructivos que las civilizaciones surgirían, serían destruidas, y lo que quedara lucharía para tratar de recuperar el conocimiento que tenían. Eso es lo que estamos viendo con estos eventos.